Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo en la noche del sábado. Una noche, por cierto, muy agradable y una noche un tanto especial para hablar del tema que nos trae hoy aquí y para recibir al invitado que tenemos. Primero saludar a Germán de Argumosa. Buenas noches, Germán. Buenas noches. Y después al invitado, porque Germán ya es de la Casa Ángel, entonces le saludamos como un compañero más. Y ahora ya al invitado, Ángel Gari. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Bien, el tema es interesante, pero yo quiero que sea Germán de Argumosa quien nos presente al invitado, quien nos hable de sus méritos y quien nos diga el tema que vamos a tocar hoy. Con mucho gusto. Conocí a Ángel Gari no hace mucho. Yo creo que 2 años, una cosilla, ¿verdad, Ángel? Bueno, quizás un poco más. O 3 años. Sí. Bien. Y desde la primera vez que hablé con él, me causó una impresión realmente extraordinaria. Ángel Gari tiene eso que quisiéramos tener todos los mortales. Y precisamente el otro día lo decía cuando le presenté en la conferencia dentro de este tercer curso de parapsicobiofísica. Tiene esa chispa genial. Porque realmente este hombre, que tiene un gran espíritu de investigador, que sabe muchas cosas y todas las sabe muy bien, que es enormemente tenaz, que se doctoró con la máxima calificación, este hombre ya ha dado que hablar, ya está dando que hablar, ya su nombre se comenta, porque evidentemente la tesis, yo la conozco, es magnífica y toca un tema que está muy relacionado precisamente con lo que le vamos a oír enseguida, con el tema que desarrolló en su conferencia dentro del curso ya citado. Oír a Ángel Gari hablar de la Inquisición, hablar de sus investigaciones, de auténticas investigaciones sobre la Inquisición, sobre la brujería, es algo realmente delicioso, porque independientemente de la amenidad con que él expone estas cuestiones, independientemente de esto, es que lo hace con auténtico rigor, con verdadera objetividad, porque se trata, evidentemente, de un verdadero científico. El camarero está muy preocupado, Germán, porque tiene que servir. Y se preocupaba por hacer algo de ruido, que no le moleste lo más mínimo. Son cosas de la noche del sábado, son altas horas de la madrugada ya, y el que se escuche un poquito de ruido de unos cafés, pues tampoco pasa nada. Bien, vayamos con Ángel entonces. El tema de la conferencia que pronunció Ángel en el tercer curso de parapsicobiofísica, dirigido por el profesor Germán de Argumosa, fue ni más ni menos que psicogénesis de la posesión demoníaca en el Valle de Tena, Aragón. Y nos gustaría que Ángel ya empezara a contarnos algo de qué pasa en el Alto Aragón, porque mucha gente cree, Ángel, cuando hemos hablado de ti fundamentalmente en reuniones, en pequeñas reuniones, piensan que todavía hay brujas en Aragón, que todavía esto existe, pero seguramente Ángel se refiere a otros tiempos ya pasados, ¿no? Bueno, sí, en el tema que traté en este seminario, lo centré en psicogénesis de la posesión demoníaca del Valle de Tena de 1637 a 1642. En este periodo surge una verdadera epidemia de posesión demoníaca que puede ser considerada como una de las más importantes de Europa, equivalente en importancia a las de Ludum, Aix, San Plácido o Nimes. Surgió en Tramacastilla y Saint-Denis y desde allí se propagó a muchos lugares próximos y afectó solamente en 2 pequeños lugares, estos 2 que citaba anteriormente, Tramacastilla y Saint-Denis, a más de 72 mujeres, aunque hay algunos autores de la época que afirman que Pedro de Arrobo, el principal acusado, endemonió a más de 1.600 personas. Esto nos da una idea de la magnitud del problema. Bien, Ángel, pero ¿en qué época fue exactamente eso? Esto comenzó en 1637 y se prolongó hasta 1642-1643. Después ahondaremos en todos esos hechos, pero a partir de esa fecha en la que termina, ¿no vuelve a haber ninguna noticia de posesión demoníaca en Aragón? Hay otro brote, es decir, en la Inquisición realmente los casos de posesión demoníaca en Aragón no son excesivamente frecuentes. Sí, a nivel popular han llegado hasta nuestros días un gran número de ellos, pero en la Inquisición no aparecen. Ahora, hay otro brote importante que lo saqué a luz recientemente en el primer congreso de antropología de Tarazona, de septiembre pasado, en el que aparecen 30 posesas
en la Villa de Luna. Bien, nos gustaría saber cómo en la literatura, en esos folios que seguramente estarán sacados de expedientes de la Inquisición, ¿no, Ángel? Bueno, las fuentes son diversas porque unos proceden de procesos, otros proceden de la correspondencia de la Inquisición y otras informaciones proceden de documentos y cartas escritas por los párrocos de las zonas, con lo cual la información sobre cada hecho se complementa desde diversos orígenes y puede permitir una cierta fiabilidad para determinados hechos a veces muy difíciles de juzgar. Ángel, si te parece, perdón, ¿por qué no empezamos sabiendo cómo catalogaba la Inquisición a estos casos? ¿Qué decía de ellos? ¿Cómo lo contaba? ¿Cómo lo desmenuzaba? La Inquisición, en un primer caso, es decir, en el de Tena, interviene forzada por la situación, es decir, la importancia y las repercusiones del hecho alcanza tal magnitud que piden ayuda al gobernador de Aragón, al rey, y finalmente es el rey Felipe IV quien ordena al inquisidor general de Aragón que suba al Valle de Tena para investigar lo ocurrido en 1640. Anteriormente había subido un calificador de la Inquisición, que es quien hace el primer informe sobre el tema. A partir de aquí, y dada la importancia del caso, se hacen unos memoriales extensísimos en el que se van aduciendo todo tipo de razones sobre la posesión demoníaca. Es decir, se toman desde Spranger, del Río, La Torre, Mingo, etcétera, como autoridades fundamentales, aparte de las bulas papales, para justificar que lo que haya ocurrido ha sido realmente una posesión demoníaca, y a las autoridades en ese momento no les cabe ninguna duda. Germán quería preguntar algo, me parece. Sí, es que fue muy interesante lo que dijo Ángel en la conferencia respecto a la minuciosidad con que estos tribunales, con que estas autoridades tomaban los datos respecto a estos supuestos posesos. Es decir, que eso es muy interesante subrayarlo, porque esa es una de las fuentes en donde se ha basado Ángel para este estudio, ¿no? Que independientemente, en fin, de otras verificaciones que ha hecho, pero claro, la fuente base, la fuente fundamental, precisamente son estos testimonios. ¿Por qué no nos dice Ángel algo sobre esto? Las fuentes, me he apuntado, son uno de los procesos o las relaciones de causa de la Inquisición, que son una especie de resúmenes de los procesos, y la técnica de inquirir, de entrevistar los jueces y los enviados de la Inquisición es extremadamente meticulosa en el método. Tienen un sistema muy riguroso y la obtención de datos es normalmente como muy fidedigna. Está por otra parte el testigo, que es una parte interesada, ¿no? Y por tanto hay una desviación de una cierta objetividad en principio. Pero en cuanto a la toma de datos, la Inquisición es extremadamente fidedigna y meticulosa. Otro problema es ya la interpretación que la Inquisición puede hacer en unos momentos o en otros históricos de esos datos que ha extraído de un determinado ambiente. Pero en términos generales la información es muy fidedigna. En el caso de la posesión de Tena, como ya he apuntado antes, además proceden de otras fuentes, es decir, no solamente están los procesos y la correspondencia y visitas en 3 ocasiones distintas, sino que por otra parte están los escritos en libros y la correspondencia de los párrocos de la zona, que es otro tipo de información muy particular. Ángel, pero ¿en qué se basaban, si puedes contarnos, para determinar que una persona estaba endemoniada o no? Los argumentos son en principio muy similares a los que ha mantenido la Iglesia hasta fechas muy recientes. Es decir, uno de los más importantes son todos fenómenos paranormales, pero quizás uno de los que más destacan es el fenómeno de xenoglosia. Es decir, cuando las posesas, el inquisidor general les hablaba en latín para probar si realmente estaba el diablo en ellas, éstas le contestan en latín, rebatiéndole sus argumentos. Si el que hablas en latín es sorprendente, para mí todavía más sorprendente que unas mujeres analfabetas rebatieran los argumentos teológicos y entraran en discusiones sobre las Sagradas Escrituras a todo un inquisidor general de Aragón. Germán, ¿sí? ¿Querías añadir o preguntar alguna cosa? Sí, que en efecto, uno de los fenómenos es el de la xenoglosia. Esto es lo que hacía pensar que había una auténtica posesión demoníaca.
Otro de los datos que tomaban muy en cuenta y que también recogía el ritual romano hasta su última edición, la del 53, otro de los datos era la precognición. El conocimiento de hechos futuros también era otro dato. Hasta la edición de 1953 que acabo de citar, el ritual romano era otro dato que evidenciaba o bien la posesión demoníaca, si no se daba en un contexto religioso, y cuando se daba en un contexto religioso, entonces era realmente una información sobrenatural, es decir, o preternatural, diabólica, o sobrenatural, porque los teólogos mantenían que el conocimiento de hechos futuros, sobre todo de hechos futuros libres, en grado absoluto pertenece exclusivamente a Dios, y en grado relativo al demonio. Y otro de los datos que también se estimaba hasta esta repetida fecha de 1953, de la última edición del ritual romano, que se estimaba como indudable en cuanto a la consideración de la posesión demoníaca, era el mover o el elevar pesos desproporcionados para la edad o para el estado físico del sujeto. Bueno, y esto querría agregar que los hechos que, digamos, de carácter sobrenatural o paranormal que se dieron en el Valle de Tena fueron muchos. Creo que en la conferencia expuse como unos 19, de los cuales concretamente como unos 10 proceden de diversas fuentes, y en principio algunos de ellos podrían tener bastante fiabilidad, aun con una crítica histórica bastante acribiosa. Sin embargo, hay otros que, por proceder de una única fuente, de un exorcista que pretende asumir un protagonismo para aumentar su prestigio e intereses, pienso que deben de ser puestos en tela de juicio, como es cuando Fray Luis de la Concepción, que estuvo con el Inquisidor General, describe cómo a una orden suya, pidiendo a los demonios que se manifestaran, 200 mujeres se elevaron por los aires hasta la bóveda de la iglesia, seguidas de sus respectivos bancos. El hecho, él no, lo narra como verídico, afirma que había otros muchos miembros de la Inquisición, pero sin embargo, en los documentos inquisitoriales no consta. Y por ser parte interesada, desde mi punto de vista, debe ser puesto totalmente en tela de juicio, como otro momento en el que describe que unas mujeres que se llevan confesando salieron despedidas por los aires, quedando colgadas de los más altos riscos. Ángel, alrededor de los ritos, de todos estos rituales hechos seguramente en algún lugar adecuado de este Valle de Tena, ¿qué puedes contarnos? De los ritos en cuanto a las posesas, a los exorcismos, no, a las o a los grupos. De momento a las posesas. Bueno, los ritos se fueron complicando porque la cosa empezó en un principio por unos síntomas puramente psíquicos o psicosomáticos, es decir, dolores muy agudos, extremadamente móviles, convulsiones, pérdida de la vista, del oído y del gusto, afasias, no podían hablar o permanecían mucho tiempo sin comer y sin beber. Entonces, ante estos síntomas, los exorcistas, mejor dicho, los párrocos, recurrieron a una autoridad de Huesca para que él estimase si era posesión o no. A partir de este momento, Fulvino Pérez les dijo que sí que lo era, e iniciaron exorcismos, penitencias, ayunos, y desde aquí arranca las primeras manifestaciones de los demonios que comenzaron a hablar por sus bocas. Entonces se suceden los exorcismos mañana, tarde y noche, e incidiendo más en aquellas posesas que pertenecían a clase social más alta, con lo cual tenemos un efecto multiplicador, porque la líder de las posesas pertenece a la mayor familia de estos lugares, y entonces tiene un efecto dominante sobre el resto de las posesas, y es casual, es decir, la correspondencia entre jerarquía social y jerarquía diabólica. El diablo más importante está en el interior de Magdalena, que es la posesa, digamos, líder. Los exorcismos, pues es la técnica normal, acompañada de misas extremadamente solemnes. Hubo rituales que contribuyeron a propagar y intensificar la emotividad, como fueron procesiones penitenciales a las que asistían gentes de los 11 pueblos del valle caminando descalzos. La cosa fue creciendo hasta límites de emotividad enormes cuando llegó el Inquisidor General de Aragón, acompañado con un séquito bastante amplio, lo cual proporcionó una mayor solemnidad a los ritos que se celebraban en la iglesia de Tramacastilla. La situación, a nivel emotivo, culminó cuando el Inquisidor General, que había subido a investigar los hechos, murió
al parecer, y según se comenta en la correspondencia secreta de la Inquisición, por enfermedad desconocida, por lo que se sospechó que había muerto por hechizo. Los rituales en sí no aparecen descritos con especial minuciosidad en cuanto a ritual, es decir, se pueden entresacar de la documentación y se pueden entresacar también del manual de exorcismos que escribió Fray Luis de la Concepción, que se llama Práctica de Conjurar. ¿Y qué dice el fray? Bueno, Fray Luis da remedios y exorcismos y conjuros para todo tipo de cosas, es decir, desde la langosta, pasando por las tormentas, y luego incide mucho en la cuestión de la posesión demoníaca. En cuanto a la posesión demoníaca, lo que más destaca, desde mi punto de vista, en la obra de Fray Luis, es el incidir en cuál debe ser la actitud personal del inquisidor, del exorcista, perdón. Él sostiene en todo momento que el exorcista no debe aceptar nunca quedar por debajo de las actitudes o de las exigencias del demonio. Si el diablo le pide que haga una cosa, no debe aceptarla jamás. Y él, según su propio relato, en las actuaciones en el Valle de Tena, ni una sola vez aceptó el juego que las endemoniadas le planteaban. Es decir, cuando las endemoniadas salieron despedidas, según he dicho que es un hecho que yo lo pongo en tela de juicio, por los aires, todo el clero y la gente de la villa salieron a verlas donde estaban situadas e incluso a intentar rescatarlas. Él afirma que se negó quedando rezando en la iglesia para no ser un instrumento en manos del diablo, ¿no? En otro momento, cuando los bancos bajaban, que habían subido hasta la bóveda, uno de ellos, que le iba a dar en la cabeza, el mismo Lucifer le dijo que bajase la cabeza para no darle, y entonces el exorcista declara que él le dijo al diablo que no aceptaba órdenes de Satanás, que debía ser él quien elevase el banco, y al parecer, según él cuenta, así fue. Ángel Gari estuvo el año pasado en Medianoche y hablamos de estos temas también, y ahora, un poquito antes de empezar el programa, pues lo comentábamos. Al final no llegamos a una conclusión. ¿Hubo brujas en aquella época? ¿Hubo posesiones demoníacas en aquella época en el Valle de Tena o no las hubo realmente? Bueno, para mí la posesión demoníaca del Valle de Tena, tras analizarla durante mucho tiempo y por 3 vías distintas, es decir, por los síntomas, por los datos psicosociales, a los que luego voy a hacer alusión, y por la evolución de los hechos, desde mi punto de vista, es una histeria colectiva. El hecho de ponerle una etiqueta como es histeria colectiva no explica todo, pero sí clarifica bastante la situación. Es muy significativo el que los diablos no se poseyeran en hombres, o que el brujo, por ejemplo, no atacase a sus enemigos más directos, como eran los párrocos, los jueces, los comisarios del Santo Oficio, o los notarios o los padres de las endemoniadas. Sin embargo, escoge sus víctimas entre mujeres jóvenes, su mayor parte solteras, o mujeres casadas insatisfechas sexuales. Esta selección dentro de una población indica que, desde mi punto de vista, y lo he verificado también en el trabajo de campo, que el poder de los brujos no era el que se les atribuía, puesto que si no, no hubiera quedado un inquisidor sano, ni un juez. En cuanto a las posesas, los datos de nivel socioeconómico, de actitud ante la religiosidad, de situación de soltera y de edad, son muy similares los que se dieron en el Valle de Tena con las estadísticas de la histeria que proporcionan Lamperière o Lonay en Francia a principios de siglo. Hay un paralelismo muy notable. Por supuesto, el afirmar que fue una histeria, insisto, no justifica todos los hechos que ahí se dieron. Es decir, que para Ángel sigue habiendo un misterio alrededor de todos aquellos hechos. Está el misterio de lo paranormal. Es decir, si alguno de los hechos que ahí se dieron, digamos, a la vista de las informaciones, fueron ciertos, la parapsicología aporta explicaciones, pero son hipótesis de trabajo, no son una verificación directa. Germán de Argumose. Sí, que estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Ángel Gari. Lo ha enfocado perfectamente y además ha llegado después a estas conclusiones, ha llegado después de una investigación muy seria, muy profunda y de distintos ángulos. Porque, en efecto, el hecho de establecer un diagnóstico etiológico, como él ha establecido, de histeria, eso no quiere decir que los fenómenos no existieran.
fenómenos existieron, en gran medida existieron, eran fenómenos auténticos. El problema está en saber si, en cuanto a su naturaleza, es decir, se trataba de posesiones demoníacas, eran fenómenos puramente paranormales, y ha dicho muy bien y con gran cautela, ha dicho Ángel Gari, que nos movemos en el campo de las hipótesis. Ahora bien, como él y yo tantas veces hemos hablado, y estamos una vez más de acuerdo, mientras una hipótesis no se verifique, toda hipótesis es válida, pero también es cierto que antes de recurrir a hipótesis alejadas, por decirlo así, de nosotros, debemos de ensayar aquellas que están más próximas por economía de las mismas. Es decir, que antes tenemos que descartar, antes de entrar en una hipótesis de tipo preternatural o sobrenatural, debemos descartar otras hipótesis que están más próximas. Germán, pero se ha hablado de algo tan llamativo como es la xenogloxia. Entendemos que esto sería paranormal, que una mujer ignorante, una mujer del pueblo, saliese ni más ni menos que hablando en latín y sobre todo contraargumentando. Sí, como ha dicho muy bien Ángel, este fenómeno de la xenoglosia y sobre todo el de la argumentación en una persona, en fin, sencilla, o incluso en una persona francamente o casi analfabeta, es increíble, ¿verdad?, que pueda argumentar con un teólogo y además con un teólogo como eran algunos de estos teólogos, que era gente, en fin, de gran prestigio, porque verdaderamente pues tenían un profundo saber teológico, ¿no? Esto realmente es impresionante. Pero antes tenemos que saber hasta qué punto puede haber en el hombre, a nivel subconsciente, unas posibilidades. Y claro, este es un mundo que está todavía sin explorar. Yo pienso que la hipótesis no se puede descartar. Ahora, mientras no investiguemos más a fondo lo que tenemos más próximo, que es el hombre, pues tenemos que andar con enorme cautela. Ángel, querías añadir algo, me parece, añade por favor, que lo voy a preguntar. Yo quería añadir que en el fenómeno de xenoglosia del Valle de Tena, desde mi punto de vista, lo que se produce es, dentro de los criterios científicos de la psicología, o de la parapsicología en este caso, es una conexión entre el inconsciente de la posesa y el inconsciente del inquisidor o del exorcista que le habla. Puesto que el inquisidor hablaba en latín culto y ella replicaba en latín culto. Y en cuanto a las argumentaciones, pienso que el inquisidor, desde el momento que plantea una pregunta, está pensando en la posible respuesta que el diablo le puede dar. Por lo tanto, puede haber una conexión, es decir, la posesa lo que haría sería leer el inconsciente del inquisidor. Pero perdón, Ángel, y vamos a preguntarle a Germán, ¿sería posible, por ejemplo, pensando en telepatía, que fuera capaz de leer a esa velocidad? Ese es el problema. El problema es que sabemos a nivel de laboratorio, e incluso en fenómenos espontáneos, sabemos que la telepatía no es un fenómeno muy continuado. Es decir, que si nos ponemos a nivel de laboratorio entre un receptor y un preceptor, y uno que percibe, nos ponemos a hacer una serie de experiencias telepáticas, vemos que hay un tanto por ciento de aciertos en orden a la probabilidad, lo estimamos que está fuera del azar. Pero una continuidad realmente no es conocida. Y este es el problema que se nos plantea. Ahora bien, como no conocemos todavía a fondo, en fin, como realmente no conocemos nada de esos mecanismos, pues yo, estando de acuerdo contigo, estoy también de acuerdo con Ángel Gari, de que hay que andar con enorme cautela. Sin embargo, esta observación que tú has hecho, Antonio José, es muy exacta, Es muy exacta porque realmente has partido de unas realidades a nivel experimental, a nivel del laboratorio. Pero creo que Ángel quiere decir algo, quiere añadir. Sí, quería decir que dentro con la cautela que hay que abordar todo fenómeno paranormal, también en el Valle de Tena se dan una serie de circunstancias. Es decir, de las muchas mujeres que había, no todas responden en latín. Solamente es una o dos. Es decir, digamos, serían las personas más dotadas. Tampoco lo hacen en todo momento. Es decir, esto surge en los momentos quizás de mayor carga, cuando en una fase ya avanzada, es decir, llevamos 3 años del problema, 4, desde 1637 llegamos al 40, y en presencia del inquisidor, que también es un elemento de coacción, de carga psíquica, en el que favorece la sugestibilidad que predispone a una mayor exteriorización de fenómenos paranormales. Es decir, se crea un caldo de cultivo muy adecuado para que los posibles fenómenos paranormales se den. Yo, por supuesto, antes que recurrir a una hipótesis de tipo teológico, como es la del demonio, me apoyo en hipótesis de tipo psicológico
o de tipo crítico, ¿no? Evidentemente, sí. Esa es la cautela que hay que tener. Ahora, como tantas veces hemos dicho, mientras una hipótesis no se verifique, si bien es verdad que tenemos que movernos y debemos manejar aquellas las que están más próximas por economía, como he dicho antes, de las mismas, sin embargo, mientras una hipótesis no se verifique, pues tampoco podemos cerrarnos a hipótesis alejadas, aunque realmente las alejadas sean las últimas que debemos manejar. Ángel, vayamos a algo que todo el mundo quiere saber en estos momentos y que naturalmente tú conoces. ¿Cómo reaccionaba la Inquisición ante estos casos de supuesta posesión demoníaca? ¿Qué hacía con aquellos sujetos? La respuesta es diversa y depende mucho de las circunstancias, porque pensemos que el Valle de Tena quedaba a 5 días de viaje desde Zaragoza. La Inquisición en esta época atravesaba un momento crítico, y cuando les piden que suban, dicen que no tienen recursos y piden ayuda a otros organismos para que financien el viaje. Es decir, la Inquisición en principio se resistía a intervenir. Cuando en una primera fase llevan a las posesas a Zaragoza para verificar con otros tipos de especialistas si la posesión seguía siendo real, hasta qué grado, y las tienen allí durante bastante tiempo. En la última fase, es decir, hacia 1640-41, la Inquisición da por finalizada su actuación jurídica, que es la principal en el Valle, es decir, investigar el asunto referente al proceso del brujo, aunque en el séquito acompañaban exorcistas para colaborar desde un punto de vista religioso a la solución del problema. Pero finalmente, cuando, digamos, la investigación de la causa de Pedro de Arruebo ha dado fin, y después de la muerte de Bartolomé Guijarro sube Alexandre de Lezaeta, dan por terminadas las investigaciones y le transfieren la responsabilidad de la asistencia religiosa al obispo de Jaca. Es decir, la Inquisición se desentiende. Por otra parte, a partir de este momento, en el caso de Luna, por ejemplo, que es posterior, es de 1644, aunque el volumen de información es mucho menor, conservado, parece que la Inquisición adopta una actitud mucho más cautelosa, mucho más comedida a la hora de hacer afirmaciones de si la posesión es real. Y hasta aquí, digamos, lo que aparece en la documentación referente a la actitud respecto a la posesión. A la hora de los memoriales, de razonar por las causas de que Dios permite la posesión, ahí sí se extienden una serie de argumentaciones, de razones de todo tipo, citando una erudición de diversos autores teólogos enorme. Pero lo que sería la aplicación directa de los casos se reduce a lo que acabo de decir. Ángel, y lo que sí hemos visto es que el párroco del pueblo, el párroco de la aldea, tenía una parte muy decisiva a la hora de poner el caso en marcha. Tal vez el párroco era bien recibido, era perfectamente escuchado por la Inquisición o por las autoridades eclesiásticas que tuvieran que ocuparse del tema, es decir, el párroco escribía y aquella carta era leída con lupa, era leída con gran atención. En este caso hay varios cauces distintos, porque la Inquisición tenía su policía en todos los núcleos, que eran los familiares y comisarios de la Inquisición, que en este caso el comisario de la Inquisición era un párroco, era Matías Jiménez, el rector de Trama Castilla, pero este hombre dentro del juego, del grupo, de la dinámica social, tiene un papel secundario, porque el verdadero líder dentro del clero, y como factor desencadenante juntamente con el brujo, es Francisco Blasco de Lanuza, que era rector de San Diniés. Pero este hombre, como rector, no es un hombre común, es un hombre fuera de los cánones que funcionaban entonces, porque era perteneciente socialmente a una de las mejores familias del Valle de Tena, un hombre de una inmensa cultura para su época, llegó a ser abad de San Juan de la Peña y diputado en el gobierno, y fue el autor del libro más extenso sobre demonología escrito en castellano en el siglo XVII, Patrocinio de Ángeles y Combate de Demonios. Es decir, esta obra muestra una obsesión por lo demoníaco y, por otra parte, una enorme emotividad que contribuyó a desencadenar los hechos de los que he hablado antes. Esto en cuanto a su actuación en el medio. Por otra parte, Blasco Lanuza
funciona también como líder a la hora de escribir las cartas a la Inquisición o a las autoridades civiles pidiendo ayuda. Hay otra serie de informaciones referentes al clero del Alto Aragón que difieren mucho de estos modelos de los que estamos hablando. Entonces esto mantiene una postura totalmente creyente hasta el punto de que Francisco Lascolanuza en un momento afirma que es herejía negar la posesión demoníaca, refiriéndola al caso concreto en general, pero refiriéndola en este caso al hecho de la posesión del Valle de Tena, lo que nos da una idea de la fuerza coactiva que estos principios podían tener sobre el pueblo. Sin embargo, en el pueblo, en una primera fase, aparecen algunas opiniones de tipo crítico. Es decir, frente a la opinión de los clérigos, había algunas gentes que decían que tenían desconcertada la madre, desconcertada la matriz. Esto supone una aproximación a la hipótesis, a la relación con la histeria, puesto que histeria viene de histeros, útero. Por otra parte, otros decían que tenían mal de corazón, piedra coral y algunas otras enfermedades similares. Entonces, esto supone por parte del pueblo una actitud, por parte de un sector muy limitado del pueblo, una actitud crítica. Ángel, y estos casos de posesión demoníaca, situados en esa época precisa, ¿se relacionan de alguna forma con otros casos en el resto del país? Sí, se dan en un contexto en el que en Europa, ya no en España, sino en toda Europa, hay un incremento en los casos de posesión. Tordesillas, Ludun, Nimes, San Plácido, etcétera. Es decir, todos se dan más o menos en este periodo de tiempo. Sin embargo, en el Alto Aragón, el fenómeno de posesión demoníaca no colectivo se presenta como una constante histórica desde el siglo XI, en que aparece el primer dato, hasta prácticamente los últimos casos de los asistentes a la Catedral de Jaca, donde se dirigían los endemoniados del norte de España y sur de Francia hasta fechas muy recientes. Hubo otra primera manifestación, a la que aludí también en la conferencia, muy separada de esta y de la que hay muy poca información, que es un contagio psíquico de mujeres ladrantes, que ladraban como perros, y que se propagó por diferentes valles del Alto Aragón. Esto se dio en 1499, pero de este hecho realmente la información conservada es muy pequeña. Ángel, hablemos ya también del exorcista. Estamos hablando hasta ahora de la posesión demoníaca, estamos hablando de la posesa, pero no hemos hablado del exorcista. Tú decías, y estamos prácticamente de acuerdo contigo, en que todos estos casos de posesión pues suelen ser histeria colectiva o no colectiva, porque también hay casos aislados de supuesta posesión. Pero ¿qué sucede si vemos que un enfermo mental cree estar poseído por el demonio y vemos cómo llega el exorcista y muy seriamente se pone allí con sus ritos a intentar expulsar el demonio de aquel cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Que el exorcista también es un histérico o es un enfermo mental? No, simplemente hay una respuesta cultural, es decir, a una creencia en posesión hay una terapia en relación a la posesión. Yo pienso que una persona que esté totalmente convencida de estar poseída por el diablo, un psiquiatra en un tratamiento de psicoterapia iba a ser muy difícil que tenga efectividad. Posiblemente pueda tener, si el exorcista es hábil, pueda tener una mayor eficacia siempre que esta persona esté totalmente arraigada en un contexto. Es decir, que el exorcista está representando un rol, entonces. Está representando un rol y una modalidad de psicoterapia adaptada a un contexto, que puede ser más o menos criticable, o quizás puede existir otra modalidad como podría ser la del brujo o la de otro brujo que se opone a la acción del brujo causante, que también contribuye a deshacer algunos casos de posesión. Germán, ¿y la representación de ese papel no está ridiculizando de alguna forma la postura del científico? Bueno, yo lo que creo es que aquí hemos venido hablando de unos hechos, después se ha hablado de la interpretación de los mismos. Y claro, yo quiero dejar bastante sentado aquí que cuando yo hablo de hipótesis próximas y lejanas, al referirme a estas hipótesis lejanas, no me refiero de una manera clara, de una manera terminante, ni muchísimo menos a que esas hipótesis sean hipótesis demoníacas. Es decir, que pueda haber causas que desconocemos, y que sean unas causas lejanas, que no estén próximas, y que precisamente por desconocerlo, pues desconozcamos la naturaleza
que está operando, la naturaleza de esas causas. Esto es lo que quiero dejar bien claro, porque todo lo que no sea plantear en estos términos como lo estamos haciendo, pues realmente no es situar los sucesos y los hechos dentro del campo científico que realmente en el que realmente deben estar y en el que deben de tratarse. Bien, yo estoy completamente de acuerdo también, una vez más, en lo que ha dicho Ángel Gari sobre ese rol que representa el exorcista. Esto es cierto y es muy curioso. Hablando yo con psiquiatras, amigos míos, concretamente en ese momento me viene a la mente un psiquiatra, discípulo de Jung, que vive en Zurich, el profesor Hans Nägeli. Y me decía Hans Nägeli que él en su práctica, en su clínica, se había encontrado con casos que habían resistido, pero de una manera clara y terminante habían resistido a la terapia normal, a la terapia psiquiátrica, y que sin embargo el exorcismo dio un evidente resultado. Y que además en estos casos en los que el exorcismo daba resultado, prácticamente no había después recidivas, es decir, recaídas. Mientras que cuando se trataba de una psicopatología, llamémosla clásica, las recidivas son relativamente frecuentes, es decir, nunca se puede saber, o casi nunca se puede saber, cuando un enfermo mental, un psicópata, ha dejado de serlo. Aquí se plantea, tanto para Ángel como para Germán de Argumosa, se plantea siempre algo muy curioso, y es cómo la ciencia, cómo vosotros que sois los científicos, los pensadores, dais vueltas y vueltas buscando siempre una postura intelectual, una postura académica. ¿No sería más sencillo pensar que realmente el demonio puede poseer a alguien? ¿A qué hable Ángel? Después daré mi opinión. En principio, desde mi punto de vista, quizás por la formación que he recibido, pienso en principio que no, porque el admitir la presencia diabólica supone admitir una serie de elementos que están en su entorno que a la hora de interpretar los hechos nos llevarían a una situación todavía mucho más complicada. Esto para una interpretación desde un punto de vista científico. Entonces, el problema real que se plantea es que tenemos que analizar con los criterios más válidos que en cada momento disponemos, ¿no? Entonces, el admitir la hipótesis demoníaca, para mis conocimientos, sería el hacer más endeble la situación y, por otra parte, los criterios aplicados al análisis de lo de Trama Castilla pienso que proporcionan suficiente objetividad con los criterios psicológicos y sociológicos que hoy disponemos. Germán. Sí, en efecto, hay que distinguir dos esferas, dos niveles, dos esferas, la esfera o el nivel de lo religioso, la esfera de la fe y la esfera de la ciencia. Hay que tener mucho cuidado en no implicar una en otra. Bien, desde el punto de vista de la fe, la existencia del demonio puede aceptarse, y desde el punto de vista, o sea, dentro del campo de la fe, la posesión demoníaca pues puede perfectamente aceptarse. Ahora bien, el científico no puede manifestarse porque es entrar ya en una esfera que no es de su competencia. El científico lo que puede decir es que se mueve en el campo de estas y de estas otras hipótesis, que realmente a nivel, por ejemplo, de la hipótesis animista, no encuentra plena satisfacción, porque evidentemente no encontramos plena satisfacción, pero fuera de esto puede decir muy poco. Fuera de esto realmente puede decir muy poco, porque el hecho de decir que no encuentra plena explicación muchas veces a este nivel, a nivel de la hipótesis animista, eso no quiere decir que tenga que aceptar la naturaleza de otros hechos. Simplemente esa es la afirmación, que no encuentra explicación, que no encuentra, que no se encuentra realmente tranquilo, en fin, con esas respuestas que le da esta hipótesis, y entonces lo que tiene que seguir es manejar otras hipótesis, y lo que tiene que seguir es profundizar en esas hipótesis que tiene a mano, a ver si algún día la naturaleza del hecho se le manifiesta. Ángel, por favor. Hay unos hechos más recientes que quizás puedan clarificar en algo lo que he dicho anteriormente. Ha habido, concretamente conocido en un caso relativamente próximo, en una titulada universitaria, de posesión, pero por un extraterrestre. Este caso justifica, desde mi punto de vista,
la adaptación de estas manifestaciones psicológicas a las exigencias de un ambiente, de una cultura, de unas inquietudes. En toda la documentación vista en siglos anteriores no me he encontrado ninguna supuesta posesión por extraterrestres. Es decir, las diferencias que surjan en este momento y no hubieran surgido en momentos anteriores supone que el desdoblamiento de personalidad, que es como yo interpreto la posesión demoníaca, la segunda personalidad, o varias, porque pueden ser múltiples, se adaptan a las imágenes del diablo que están dinámicas en ese momento. En otros momentos se identifican con extraterrestres, o en otros momentos, como hay un caso en Cataluña, con demonios de carácter liberal, con matices políticos. Esto es muy interesante lo que acaba de decir ahora Ángel Gari, porque incluso este cambio en cuanto a la identificación de estas supuestas personalidades, este cambio también se ha producido en el mismo sentido en el fenómeno de la Ouija. Ahora estamos viendo que en este fenómeno, en este mal llamado juego de la Ouija, que tantas veces hemos repetido que es sumamente peligroso, bueno, pues en este mal llamado juego estamos observando cómo desde hace algún tiempo a esta parte las supuestas manifestaciones que con frecuencia se producen se identifican como de extraterrestres también. O sea que es muy interesante esta observación que ha hecho Gary, ¿sí? De la posesión demoníaca a los seres del espacio. Sin duda ninguna el hombre va avanzando, la tecnología le ayuda, los medios de comunicación también ponemos nuestro granito de arena, y el hecho es que lo que antes eran milagros ahora es ni más ni menos que poderes mentales. Lo que antes eran actuaciones del demonio ahora se convierten en invasiones de los extraterrestres. Nuestro tiempo se termina, gracias a Ángel Gari, gracias a Germán de Argumosa, y lo que tenemos que decir antes de nuestra última despedida es que cuando el libro de Ángel Gari, que toda España está esperando con muchas ganas. Pues mi libro está pendiente de dos cosas. Una es que termine la investigación que estoy haciendo para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de otro tema que tiene ciertas concomitancias con el de mi tesis doctoral. Y cuando termine esta investigación, que es en trabajo de campo, es decir, la estoy llevando a cabo ahora y sobre nuestro tiempo, entonces me dedicaré a corregir y pulir la tesis para su edición, pero que prácticamente una gran parte está hecha, simplemente pienso que puede ser cosa de unos meses. Pues esperamos ya impacientemente. Muchas gracias a los dos y feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias.